Bienvenidos a la charla de dolor y test ortopédicos provocativos. Quien les habla es el doctor Federico Alfano. Debemos recordar que el diagnóstico es un constructo y es la confluencia del interrogatorio, de la evaluación funcional del paciente, de los test ortopédicos y finalmente, si es necesario, de los estudios auxiliares. El cuadro clínico es la sumatoria del relato del paciente, ¿sí? Lo que logramos obtener del interrogatorio, de la evaluación funcional global, hablando de lo que es los arcos de movilidad, los valores de fuerza, la estrategia de movimiento del paciente, los test ortopédicos, en tercer lugar, ¿sí? Ya sea de integridad o de provocación, y finalmente, si es necesario, los estudios complementarios. Esto es un ejemplo de lo que pudiera ser un síndrome del manguito rotador. En cuanto al relato del paciente, es muy común escuchar el dolor nocturno, el dolor en la cara lateral del brazo, que les cueste vestirse, por lo general tienen una rotación interna limitada, que es lo que se ve en la evaluación funcional global, y en esta lo que vemos son la estrategia de movimiento, si descompone el movimiento o no, si tiene una disquinesia escapular, si tiene un déficit de movilidad, cuáles son los valores de los rotadores externos, internos y elevación de la flexión anterior. Y en los test ortopédicos fundamentalmente lo que vemos son los test de provocación, no los de integridad para lo que se corresponde al manguito rotador. No podemos saber con los test ortopédicos si el manguito rotador tiene una lesión completa, parcial o una tendinopatía dolorosa. Para ello necesitamos ver los estudios complementarios, ¿sí? Es importante mantener este orden porque el relato pone en contexto a la evaluación funcional global, la evaluación funcional global pone en contexto a los test ortopédicos y los test ortopédicos ponen en contexto a los estudios complementarios, ¿sí? En cuanto a los test ortopédicos, específicamente los test provocativos, hay que recordar que son siempre orientativos y son relativos al cuadro clínico. Y siempre hay que, por lo tanto, contextualizarlos. Vamos a hacer un ejercicio con el test de Hawkins, que es un test muy conocido. Esto se puede hacer con cualquier test ortopédico, no solo del hombro. Y vamos a ver cómo lo vamos a ir desglosando, no solamente desde el punto de vista de sus valores estadísticos, sensibilidad, especificidad y valor predictivo, sino también desde la biomecánica del test, ¿sí? Y qué es lo que representa. El test se lo conoce como test de Hawkins-Kennedy porque fueron los dos autores que lo describieron y ellos creían que era un impingement entre la porción anterior del supraespinoso y el ligamento coracoacromial. Por lo tanto, en los atletas lanzadores que no mejoraban con rehabilitación, ellos indicaban la resección del ligamento coracoacromial. Hoy hemos aprendido que no solamente que puede dar no solamente positivo para un conflicto del supraespinoso con el espacio subacromial, sino que también puede ser positivo para un impingement interno, tanto anterior como posterior. Efectivamente, sí hay una reducción del espacio acromial, generando un conflicto entre el continente y el contenido. Esto sucede igual que con el test de NIR y con el test del arco doloroso, pero en el test de Hawkins se solicita sobre todo la cápsula posterior. Como dije, también puede dar positivo para un impingement en el intervalo de los rotadores y del bíceps, sobre todo para pacientes con una tendinopatía hipertrófica del bíceps o una tenosinovitis del bíceps, pero también para un impingement externo del tendón del subescapular con la apófisis coracoides. El otro punto importante es que acá tienen al autor del trabajo original, Hawkins, ¿sí? En la imagen de abajo a la izquierda ven la imagen de la descripción original, en la cual se estabiliza la escápula con una mano, con otra mano se provoca la elevación anterior a 90 grados y la rotación interna. Y luego ven otra descripción de él, o una imagen de él para un libro, en la cual él libera la escápula, o se olvida de hacerlo, y hace solamente la rotación interna. Hay mucha variabilidad entre el test descripto y el que está estudiado, y en el test que él muestra en la foto que está a la derecha, en la cual no hay una documentación de lo que realmente funcione, ¿sí? Y seguramente en el test de la foto más grande esté solicitando mucho más la compresión acromoclavicular, ¿sí? Por llevar la escápula
o el acromion contra la clavícula que la reducción del espacio subacromial. Entonces es muy importante que los test provocativos sean realmente los test descriptos, ¿sí? Y que no sea una improvisación del examinador. El test de Hawkins se considera positivo cuando tiene el paciente dolor en ese punto particular de la maniobra. O sea, tiene que llegar libremente a los 90 grados de flexión anterior y tiene que pasar los 45 grados de rotación interna hasta el punto de dolor. Si tiene el paciente dolor antes de llegar a los 90 grados de elevación o tiene dolor apenas inicia la rotación interna, no se lo puede considerar como un test positivo. ¿Sí? Por ejemplo, en un paciente con hombro congelado, es muy probable que no podamos hacer este test, porque va a dar positivo o va a tener el paciente dolor mucho antes de realizar la maniobra, lo cual no quiere decir que esto sea un test positivo, ¿sí? El test de Hawkins se lo conoce como un test que es muy sensible pero es poco específico, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. La rotación interna es el componente más importante que genera el conflicto entre el continente y el contenido. Y hay que recordar que la rotación interna solicita particularmente una estructura, que es la cápsula posterior. Entonces, si yo tengo una gran retracción de la cápsula posterior, es posible que el test me esté dando positivo no para un impeachment subacromial, sino que me esté dando positivo por un dolor de la retracción o un dolor secundario a la retracción de la cápsula posterior. Por eso les decía en las primeras diapositivas que los test funcionales ponen en contexto al test ortopédico, pues si yo evalúo un paciente que tiene una gran restricción de la movilidad, es muy probable que el test ortopédico me esté dando positivo para otra cosa, como para la retracción capsuloligamentaria, por ejemplo, o por una contractura muscular. Esto que les digo está avalado por este trabajo de Bach, el cual ve que la rotación interna, ¿sí?, en la posición del test de Hawkins, tensa fundamentalmente la cápsula posterior. Entonces, en un paciente con limitación de la rotación interna, es muy probable que el test de Hawkins me esté hablando de una irritación de la cápsula posterior mucho más que de un impeachment subacromial. No solo eso, sino que en la posición del test de Hawkins se puede producir un impeachment interno. Produce un impeachment entre el troquíter y la glena posterior-superior, pudiendo dar un impeachment posterior, pero también puede provocar un impeachment entre el troquín y la glena anterior, provocando un impeachment interno anterior, ¿sí? Entonces, en un paciente con hombro laxo, tal vez con inestabilidad multidireccional o una inestabilidad posterior, la traslación posterior glenumeral puede provocar un impeachment entre el subescapular y la glena anterosuperior. Es por esto que vuelvo a hacer hincapié en que es importante hacer una evaluación funcional global previa a los test ortopédicos. ¿Por qué? Porque si tiene el paciente una hipermovilidad, ¿sí?, o una inestabilidad posterior o multidireccional, el test de Hawkins puede ser que me dé positivo para un impeachment interno. Veamos este ejemplo. Si yo tengo un test de Hawkins en un paciente con una traslación aumentada, me va a generar un conflicto justamente entre el subescapular y el reborde glenoideo anterosuperior. Entonces, a modo de resumen hasta este punto, si yo tengo una gran retracción capsular posterior, en el test de Hawkins es posible que me dé positivo para el dolor capsular posterior y no para el impeachment del supraespinoso. Y si tengo una inestabilidad o una hipermovilidad asociada a una laxitud posterior o una inestabilidad multidireccional, es posible que me dé positivo para un impeachment interno, ¿sí? Es por este motivo que la evaluación funcional le da significado al test ortopédico. Y el test ortopédico no puede sostenerse por sí mismo, sino que es relativo a la evaluación funcional y se contextualiza en el cuadro clínico. Otro punto es que el test de Hawkins depende de la irritabilidad del paciente. Cuando mayor es la irritabilidad del paciente, peor es la reproducción del test ortopédico, ¿sí? Yo puedo tener un paciente con una gran irritabilidad o que tenga una gran
sensibilización central o periférica, una distrefia referida severa, que tenga una alteración del movimiento por evitación, ¿sí? Ya sea por una actitud antálgica, y que los reflejos metaméricos profundos estén alterando tanto la elasticidad capsular y ligamentaria como el tono muscular. Entonces, en este paciente va a haber un gran sesgo de lo que podemos interpretar como un test de Hopkins positivo. Digamos que una gran irritabilidad va a depender de la cápsula posterior, fundamentalmente aparte de los mecanismos neurogénicos. Entonces, en un paciente que no tenga una gran irritabilidad, es muy poco probable que los test provocativos den positivos. Por ejemplo, un paciente que tenga una tendinopatía del supraespinoso y que esté muy avanzado en la rehabilitación o que esté medicado para el dolor. Si yo evalúo a ese paciente, es muy probable que los test provocativos me den negativo. ¿Qué significa eso? Que me va a ser más difícil a mí asociar al test ortopédico a la estructura generadora de dolor, ¿sí? Porque son test provocativos, no de integridad. Ahora, si por lo contrario yo tengo un paciente que tiene mucho dolor, es muy probable que yo tampoco pueda asociar la estructura al dolor, porque todo le va a dar positivo. Entonces, en un paciente que tenga muy poca irritabilidad, el constructo diagnóstico o el test va a tener una performance con una alta especificidad porque vamos a tener muy pocos falsos positivos, pero va a tener muy poca sensibilidad. ¿Por qué? Porque va a tener una tasa muy alta de falsos negativos. Y por el contrario, si tiene mucha irritabilidad el paciente, ese test va a ser más sensible para esa estructura porque va a tener muchos verdaderos positivos, pero va a tener una menos especificidad porque va a tener muchos falsos positivos. Entonces, digamos que ya sea un extremo o en el otro, el test pierde precisión a expensas de perder en especificidad o a expensas de perder en sensibilidad. Esto no ocurre con los test de integridad o con los test de fuerza, porque los test de fuerza y los test de integridad aumentan su precisión en la medida que está menos irritable el paciente. Si tiene mucho dolor el paciente, los test de fuerza pierden precisión, ¿sí? Y ni hablar los test de integridad, porque a lo mejor el paciente pierde fuerza, pero porque le duele, no porque tenga una estructura con una lesión completa. Es por eso que es importante entender los test provocativos, no solo en función de la bioestadística, cuál es su sensibilidad y su especificidad. Esto es algo que se critica mucho hoy, que si el test es poco específico y no es patognomónico, no se tiene que usar. Eso es un error gravísimo, ¿sí? Porque realmente los test ortopédicos son los que nos permiten conectar a la evaluación funcional con el estudio complementario. Hay una moda hoy de criticar la imagen, el estudio complementario, ¿sí? Y criticar el test ortopédico. Eso es una falta completa de criterio y el entendimiento del test ortopédico. Realmente hay que hacer el esfuerzo, entender, hacer el ejercicio de pensar el paciente y saber cómo contextualizar tanto los hallazgos positivos como negativos, no solo de la evaluación funcional y del interrogatorio, sino también de los test ortopédicos y de las imágenes, ¿sí? Pues yo puedo tener un paciente con una lesión completa del supraespinoso y que los test provocativos me den positivos para una neuropatía del nervio supraescapular. Entonces, en este sentido, la lesión completa del supraespinoso va a ser un hallazgo, ¿sí? Y volviendo un paso más para atrás, si yo tengo un paciente con un Hawkins positivo y ustedes ven que tiene una gran retracción capsular posterior, bueno, posiblemente sea por una retracción capsular posterior y no por un impeachment del supraespinoso. Es por eso que el test funcional de la movilidad, de la hipermovilidad, ya sea la retracción o la hipermovilidad, la estrategia de movimiento me va a determinar cuál es la relatividad del hallazgo del test ortopédico. El test ortopédico me va a contextualizar la imagen. ¿Sí? Entonces, a modo de resumen, hay que entender que tenemos que armar el cuadro clínico en función del relato, ¿sí? Porque pone en contexto a la evaluación funcional global, en la cual vemos los factores de riesgo biomecánicos, si compensa el paciente o no, si descompone el movimiento, cuáles son los déficits de fuerza, las asimetrías, los rangos de movilidad. ¿Sí? Luego, luego vamos a los test provocativos. ¿Sí? Siempre es importante entender que los test provocativos se contextualizan en la evaluación funcional global y que nunca deben hacerse antes. ¿Por qué? Porque si yo provoco a pacientes
con las medidas provocativas, es muy probable que ellos después tengan menos rango de movilidad y menos fuerza, ¿sí? Porque el paciente va a estar con dolor. Entonces, siempre se dejan los test provocativos para el tercer escalón. Y finalmente, los estudios complementarios, ¿sí? Entonces, hay que recordar que esto es una prueba en serie. Relato, evaluación funcional, test ortopédicos y finalmente estudios complementarios. Y todo el cuadro clínico se contextualiza en las preferencias y expectativas del paciente. Muchas gracias.